con nosotros Patricia Bullrich. Hola Patricia, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Bueno, nada, tratando de rearmar este rompecabezas, hablamos del tema de la autoridad presidencial, etcétera. ¿Cuál es tu mirada sobre, digamos, está la metida de pata y el intento de sacada de pata? ¿Te pareció suficiente el hecho de que el presidente lamentara lo que pasó y prometiera que no iba a volver a ocurrir? No, la autoridad presidencial está devastada. Es decir, sobre todo porque el presidente fue un férreo represor en la cuarentena, ¿no? Y utilizo una palabra fuerte porque es lo que él hizo. Él dijo, a mí me han dado la autoridad, a mí, como si él fuera un monarca y la autoridad no estuviese en la ley, y yo voy a ir a buscar uno por uno a sus casas aquellos que violen la cuarentena. Y entonces esa fortaleza autoritaria que utilizó en ese momento y que la continuó, digamos, atacando a todos, a los ciudadanos que se pasaban 3 cuadras con la misma, digamos, fortaleza que nos atacaba a nosotros, cuando nosotros les decíamos que había que tener equilibrio entre salud, educación, economía y libertad. Se lo dijimos desde el primer momento. Y el presidente que viola su propia norma es un presidente que frente a la comunidad, frente a la sociedad, queda devastado y no tiene explicación alguna. Y la explicación que dio es una explicación tan baja, de tanta bajeza moral, acusar a su mujer. Yo si fuera su mujer, ¿sabes qué? Digamos, salgo y hablo y le digo, este señor no merece un minuto más estar con, digamos, una persona, una mujer que es herida así, que le echan la responsabilidad, que le echan la culpa. Yo siento que la población argentina hoy, frente a la angustia que ya tenemos, una sociedad que está angustiada por la idea de perder nuestra forma de vida, ¿no? Nuestro sistema, digamos, ético, moral, nuestra forma de pensar la Argentina como un país de clase media, que estamos cayendo como un precipicio que parece que no tuviera final. Frente a eso, bueno, está esta conducta y es ahí donde nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos que mostrar otra ejemplaridad, que en nuestras provincias no hubo vacunatorias VIP, que en nuestras provincias no hicimos esto. Es decir, comparar modelos, me parece que comparar modelos y conductas es la forma en que la sociedad puede distinguir. Muchas veces las palabras se agotan, los discursos políticos aburren, como decía recién el Bulldog, ¿no? Dice, los discursos políticos aburren y lo que vale es el ejemplo. Lo que vale es lo que cada uno hace, la austeridad de cada uno, la forma de vida, la forma en que se toma las cosas. Y creo que es ahí donde la diferencia entre el kirchnerismo, que termina, digamos, con los chistes malos de Aníbal Fernández, digamos, para calificarlos, ¿no? Un horrible. chiste horrible, espantoso, y termina con la palabra, digamos, del presidente no asumiendo, porque lo único que uno esperaba es que el presidente diga, yo asumo que hice lo contrario a lo que le pedí al pueblo argentino. Era lo único que tenía que decir. No, esto fue un error, fue Fabiola, ¿no? Vi una luz y entré. ¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera dicho eso? ¿Cuáles son los efectos? Te invito a hacer una abstracción, pues es el presidente de un espacio político que no es el tuyo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, me hago cargo del error, esto es una culpa mía, no del error. Pido perdón? No del error, porque no es un error. Ah, bueno, a ver. Yo asumo en plenitud que tuve una conducta, digamos, inmoral y no ética en relación a lo que le pedía al pueblo argentino. Eso es lo que tenía que decir. Porque no es un error. Un error es... ¿Qué es si no es un error? Es una falta gravísima. Es decir, porque si vos escribís un DNU, además, esto nunca se discutió en el Congreso porque el presidente quería ser el dueño
de la normativa de la cuarentena, porque él creía que eso le daba poder. Y él hablaba así, yo decía, yo voy a ir a buscar, yo, ni siquiera el Estado argentino, la ley, los jueces, no, yo decía. Entonces, cuando vos asumís todo eso y lo haces por DNU, porque no lo querés hacer por ley, porque no lo querés compartir con los demás, nosotros votamos todos los DNU en contra. Les quiero avisar para que la población sepa que no aceptamos ninguno, porque todos estos DNU son inconstitucionales, todos. Y votamos todos en contra, Juntos por el Cambio. En la comisión de decretos de necesidad de urgencia. Pero el presidente que asumió todo debía de haber asumido con la misma fuerza la violación de su conducta. Ahora, no lo hizo, ahora todo es, digamos, es pérdida de credibilidad de una manera inimaginable, la pérdida de credibilidad. ¿Inimaginable tiene algún riesgo? ¿Cómo ves, digamos, qué está en juego? Bueno, a ver, un presidente que miente primero, porque ya venía mintiendo. Miente diciendo que la foto era mentira, porque, no sé, habrá pensado que nunca iban a conseguir esa foto. Echa al jefe de la Casa Militar, al que dijo la verdad, porque hay una ley de acceso a la información pública votado en nuestro gobierno. En nuestro gobierno. Los únicos que votamos esa ley porque nunca se había votado. Esa ley de acceso a la información pública hace que se sepa la información. No fue, dice, nosotros la dimos a la información. Mentira. La dio el mecanismo que la ley prevé. ahora, hay algunos en Juntos por el Cambio que plantean un juicio político al presidente y la coalición cívica se diferenció de eso diciendo que no está de acuerdo. Es más, hace un ratito Carrió dijo que ojo, porque atrás de Alberto, más allá que lo criticó, y lo criticó fuerte, atrás de Alberto está Cristina. ¿Cuál es la posición? No, nosotros creemos que el juicio político corresponde. Recién venía con Paula Bertol hablando en el auto y recordamos el juicio político que nosotros presentamos cuando todavía el caso Chicone era un caso bastante poco conocido en la Argentina y que, por supuesto, estaba encubierto por todo el gobierno kirchnerista. Vudú, que terminó condenado en última instancia por la Corte Suprema, primer vicepresidente de la Nación, algo que no es bueno para nuestro país, condenado por ese caso. Entonces, el juicio político es un juicio a la habilidad moral del presidente. Después corresponde que la justicia, como ya comenzó, ya sé que el fiscal Ramiro González comenzó el procedimiento, que es la violación a los artículos, que ya hay 30.000 causas de violación al artículo 206, más, desde mi punto de vista, otras figuras que es abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso va por la justicia. Ahora, ¿dónde se discute la habilidad moral? ¿Por qué el presidente le mintió al pueblo diciendo eso no es mentira, eso es una fake news? Y después, cuando aparece la foto, manda primero a Cafiero, después manda a Aníbal Fernández y después él mismo manda a decir es toda culpa de la señora, ¿no? Entonces, esa falta de moral en un presidente es evaluada en un juicio político. Pero que un juicio político, ayúdenme con esto. ¿Cuál sería el efecto final de un juicio político? Una destitución. ¿Qué están buscando? Si se lo condena, ¿qué? ¿Es una destitución? El juicio político puede tener distintas, digamos... Yo entiendo que no tienen el número en el Congreso, el efecto, la potencia simbólica, etcétera. Pero ¿cuál es la búsqueda? No solamente una potencia simbólica. Puede tener, digamos, distintos elementos que se pueden evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de condena puede tener un juicio político? No es solamente la destitución, puede haber otras. ¿Cuál sería una posibilidad? Bueno, puede plantearse mecanismos en el que a partir de esto, digamos, toda la información de la Casa de Gobierno, toda la situación que hemos vivido, todo sea mucho más transparente de lo que es en este momento, de la oscuridad que hemos vivido, porque acá ha salido a la luz, porque evidentemente ha habido periodismo de investigación. Entonces hay
cosas intermedias que se pueden pensar. Bien, entonces, no es que están buscando una destitución, sino una transparente, transparente estamos buscando que el pueblo sepa que un presidente que le miente a la gente y que le pide algo que él no es capaz de hacer, hay que ver si tiene la habilidad moral para ser presidente. Ah, bueno, entonces volvemos. Claro. Y entonces... Bueno, veremos. Digamos, a ver, nosotros, uno no puede, por lo que puede venir, decir no hago lo correcto. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Lo correcto es el juicio político que presentaron nuestros bloques y además muchos diputados más. Eso es lo correcto. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo en estas circunstancias? ¿Qué puede llegar a hacer? ¿Lo presenta, no lo presenta? ¿Intenta voltear a su propio presidente? Digamos, como hizo con Devido cuando no dio quórum y permitió que Devido no estuviese. Bueno, veremos. Hasta ahora, en todos los casos en los que hubo presentaciones de juicios políticos, el oficialismo nunca lo ha permitido. No sé, yo digo, no pasa de comisión. Está bien, a mí me hicieron como 5 juicios políticos. Me hicieron juicio político por hablar de las taser. Digo, para tener un contexto. Para tener un contexto, ¿no? ¿Cuánto...? Este es como una herramienta que tiene el Congreso, ¿sí? Vos mencionabas recién, bueno, que la justicia avance. Ya tenemos al menos 2 antecedentes en 2 causas en las que la justicia dijo, bueno, esto sí puede ser un acto inmoral, pero no le cabe figura penal. Y también instaron en el caso del vacunatorio VIP que se aplique la ley de ética pública, que está bajo la órbita nada más ni nada menos que de la Oficina Anticorrupción. O sea, sería el mismo gobierno aplicándose la ley sobre el accionar de sus funcionarios. Pero, ¿cuánto esperan que haga la justicia o hasta dónde creen que la justicia puede llegar a avanzar en este Primero que le devuelvan a los 30.000 argentinos que tienen causas penales por el artículo 205 del Código Penal. Sí. Porque era el del DNU ese artículo, era todo aquel que violara la cuarentena estricta que establecía la violación a la norma. Era una norma penal y es un juicio penal. Todos han tenido que poner abogados que le devuelvan la plata, que le devuelvan el tiempo perdido a los 30.000 argentinos que tienen causas. Si ahora se va a evaluar la conducta del presidente con una norma distinta a la de los ciudadanos. Pero cometeríamos otra inmoralidad, porque ya tuvimos la inmoralidad del presidente y si la justicia hiciese ese, tendríamos una doble inmoralidad. Pero sería justo que porque el presidente no lo cumplió, entonces ahora todos los que no cumplieron, bueno, está bien, es como una amnistía general. No, lo que estoy diciendo es como llevándolo a un punto en el que, a ver... Digo, había una norma, el presidente no la cumplió. Bueno, hasta que nos hay enteramos, causas y causas. Hasta que el presidente, hasta que nos enteramos que el presidente no la cumplió. Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se puso eso en marcha, porque tenemos casos donde una persona pasó 4 cuadras, las 10 cuadras que tenía que caminar y tiene una causa penal. Bueno, el surfer famoso, que va a ir a juicio. El surfer famoso tiene una causa penal, cuando volvía todavía no se sabía lo que estaba pasando en el país. Y el remero y tantos casos más. Y casos mucho más graves desde la perspectiva de las libertades. O personas que no tuvieron causa penal pero murieron, como el chico que entró nadando a Formosa, Ledesma. En consecuencia, lo que yo quiero decir con esto es que no se vuelva a cometer de parte de la justicia una ley distinta al presidente a la que han puesto. Yo he tenido, a mí me han denunciado 2 veces. Por las marchas. Por las marchas. Me han denunciado 2 veces. Yo siempre he creído que la cuarentena como la llevaba el país era una locura, que hubiéramos tenido un resultado mejor si hubiéramos logrado una cuarentena donde la gente trabajase, los chicos estudiasen, no tuviésemos el desastre económico que tenemos ahora, la pobreza que tenemos ahora y además los muertos que tenemos ahora. Bueno, eso es lo que usan también desde el propio gobierno para deslegitimar la posición de la oposición, porque dicen, bueno, antes decían que había que aflojar y ahora me reclaman el cumplimiento. No, pero es que a ver, si el presidente hubiera tenido una posición razonable, digamos, ahora él fue el que dijo acá nadie puede moverse a 4 cuadras de su casa. Estamos hablando del 14 de julio del año pasado. Yo quiero recordarles. 14 de julio del año pasado, ¿qué pasaba? No volaba una mosca, no se movía nadie de al lado de su casa.
Es En decir, un no intento veías de a nadie, no veías a tu familia, no veías, los chicos no iban a la escuela. Estamos hablando de ese momento y un presidente autoritario que nos gritó a todos los argentinos diciendo esto. Entonces, después de muchos minutos, les diría varios días de silencio, apareció una defensa de la Cámpora en una foto que quiero compartir con ustedes, pegándole a Juntos por el Cambio, a Macri, etcétera. A ver si podemos ver la foto. Fue casi la única reacción, muy criticada también, porque en realidad era intentar poner en igualdad de condiciones. ¿Saben cuál me refiero? Es la foto en donde están cenando con gente del Fondo Monetario Internacional, está Christine Lagarde, etcétera. Está Nicolás Dujovne, está Macri, Christine Lagarde, que vos podés criticar o no en términos políticos eso, pero de ninguna manera podés parangonar eso hecho en los términos de una reunión de un gobierno con un organismo internacional a esta situación de una fiesta. Algo que era público, clandestina en que se Olivos. conocía. además es la prueba más fehaciente que era el mismo comedor. Sí, Claro. Claro. Sí, sí, Ahora, ¿y es qué ahí. opinás de que en el marco de todo ahí está la foto que decías, Diego? Bien, ahí está. Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos, nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas. Y están mostrando un comedor en donde está, bueno... Y restringen a la indignación mediática, como si fuera una cosa exclusiva de los medios de comunicación y como si fuera una cosa que molesta a la prensa, que esa foto general la dio a conocer la Pero estos días a periodista Guadalupe Macri Vázquez. le hicieron algo porque supuestamente cambió de domicilio y Para también le hacer hicieron la una cuarentena. constancia de que infringió la cuarentena. ¿Qué opinas de eso? De que lo fueron a buscar a Casuso y él estaba en los A Macri le abrojos. allanaron su casa. Le allanaron su casa. A Macri, que está el acta donde él dijo que se cambiaba de domicilio por cuestiones de, digamos, de carácter personal, avisó, arregló cómo iba a ser el traslado, lo sacaron en los medios igual y ellos mandaron la noticia habiéndole dado el permiso para mudarse de domicilio. Es decir, ahora, lo único importante acá es que todo lo que quieren hacer es incomparable. Es incomparable, porque lo que estamos hablando acá es de la ruptura de un contrato moral del presidente con el pueblo. Y esa ruptura del contrato moral, que yo creo que ahonda una situación de enorme angustia de la sociedad, solo se puede arreglar generando una fuerza con la suficiente moral, principios, capacidad de reconstruir como tiempo futuro, porque los argentinos estamos como hundidos en el presente eterno y en la decadencia y necesitamos salir. Y eso es lo que nosotros como Juntos por el Cambio queremos plantear. Hoy, y voy a pasar una noticia, hoy en Salta es la primera vez desde que existe Juntos por el Cambio, que en Salta se presenta Juntos por el Cambio, que hicimos una elección histórica, que logramos 24 concejales en 16 pueblos de Salta, que creció Juntos por el Cambio, es decir, que está creciendo una esperanza, está creciendo una mirada distinta en lugares muy difíciles, muy complejos. Estuvimos todo el día luchando contra el aparato, el regalo de plata, de bolsones, todo el día luchando contra esa, y así que los felicito a todos los salteños y a todos los elegidos, porque eso es la verdad. Luchamos contra un sistema de privilegios. Lo que hizo el presidente, hoy lo hicieron en Salta, el intendente Salvador Massa repartiendo desde la puerta de su casa dinero, es la falta de moral, es la utilización de lo público para construir poder y restarle poder y bienestar a la sociedad. Por eso es que creo que estamos avanzando. Juntos por el Cambio está avanzando porque está constituyéndose en esa esperanza, todavía pequeña, luz que hay que darle mucha más fuerza. Ahí vamos a eso, pero quiero recordarles cuál era el tono acusatorio del año pasado para entender por qué esto pegó tan fuerte, la indignación y el malestar, incluso en los propios votantes del Frente de Todos. Este era el tono que tenía el presidente el año pasado. A ver. Vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes
que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. En lo posible, no salgamos en la calle. Necesitamos evitar las reuniones sociales, porque en las reuniones sociales, en lugares cerrados, es donde más prolifera el contagio. Bueno, ahí teníamos, era un tono fuerte, acusatorio, adjetivado, para ser elegantes en la descripción, y por eso pesa tanto. El que levantó mucho la vara y el dedo, bueno, ahora sufre y padece el propio peso de un DNU que firmó y que él transgredió, ¿no? De todos modos, va a haber en un momento, digamos, más allá de las urnas, la Argentina no tiene la gentileza de frenar, siguen los acontecimientos, en un momento va a haber que ir para adelante. ¿Cómo te imaginás esta posibilidad de futurizar algo? Lo digo, vos estás recorriendo ahora en campaña con Vidal, cómo han limado asperezas y cómo recorren con, digamos, pues, si querés positivizar, dice diversidad. Pero bueno, al final del camino, por ahí no son iguales en el modo de pensar el futuro de la Argentina. Bueno, yo creo que cada vez Juntos por el Cambio está más unido en su manera de pensar el futuro. Y si hoy ustedes ven las campañas y los discursos y la forma de plantear los temas, prácticamente hay unanimidad en las voces de Juntos por el Cambio. Y sobre todo cuando aparecen conductas como esta, ¿no? Es decir, me parece que hoy en todo el país, Juntos por el Cambio está convencido que para abrir ese futuro necesita plantear no solamente una mirada programática, que es muy importante, es decir, cómo se abre una nueva economía, una economía de unicornios, de nuevas posibilidades de emprendedores, cómo damos vuelta como una media a la educación, cómo generamos nuevas normas, bajamos impuestos, cómo logramos una sociedad que se destrabe, que termine con las mafias, pero por otro lado también cómo vamos construyendo una credibilidad ética, moral, de austeridad, que es de alguna manera también un contrato que está pidiendo la sociedad. Y hoy Juntos por el Cambio está muy en esta línea. Habrás visto que todas las declaraciones de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio han ido en la misma dirección. En consecuencia, creo que digamos, la misma realidad es más fuerte que quizás el año pasado. Podía haber algunas miradas distintas. Este año cada vez son menos las miradas distintas. Patricia Bullrich, muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Bien. Gracias.